Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos, Park Jimin y el Jikook. El día de hoy tenemos un programa más dedicado a sus comentarios. Desde ayer en la publicación del video noté que estaban muy activas. Les agradezco tanto que me estén dejando saber sus puntos de vista para compartirlos con los demás aquí en el canal. Así que mi agradecimiento va para todos estos maravillosos colaboradores que dejan sus opiniones y de esta manera podemos crear este podcast. Así que si les parece bien, vamos a comenzar con sus primeros comentarios. Enchis, que nos dice: hola Bel, yo realmente entré al fandom por Jungkook. Me pareció un chico tan noble y como quiere y cuida a Jimin desde el principio es mágico, pero por cosas de la vida mi bias terminó siendo Jin. Pero esto agrandó mi problema porque ahora son tres mis consentidos, porque el Jikook y el Kookmin son mi dopamina. Lo que me hace sentir mis bebés es bellísimo. BTS Forever, vivo en las nubes y deseando que ya sea 2025 para que estén sanos, libres y juntos. Quiero y admiro muchísimo a Jimin por su fortaleza. A pesar de tanto odio hacia él, se esfuerza en ser mejor cuando ya lo es, pero no lo ha asimilado. Es realmente un ser tan bello y especial. Su mejor complemento es Jungkook, sea cual sea su relación, que sea para siempre. Esto es lo que nos comenta Menchis. También tenemos comentario de Marisika, que dice: gracias Bel por estos maravillosos videos sobre nuestros apuestos príncipes Jimin y Jungkook y por la traducción al rumano. Jimin es una persona talentosa. Jimin es un chico con estilo, genial, elegante, adorable, magnífico, encantador, divino, sensual, perfecto en todos los sentidos. Su voz, su belleza, su rostro angelical, su hermosa sonrisa, su cuerpo flexible, su mirada increíble, es perfecto en todos los sentidos. Derritió nuestros corazones. Jimin es único, Jungkook es adorable y precioso. Los amamos por siempre. Qué bonitos comentarios estos que empezaron a dejar desde el día de ayer en respuesta a lo que se ha estado publicando en el canal. Jessie comenta: hoy 26 de octubre de 2024 salió documentos de la auditoría a Hive donde hay 2000 hojas de información de que la empresa no apoya y peor, sabotea a muchos artistas, entre ellos Jungkook y Jimin. Ya vimos que el stand está reclamando. Así como están las cosas, lo mejor sería que ya no sigan en esa empresa. Mientras el Jikook se apoya, son vencedores. Los vimos en 2023 y sus solitarios han sido un éxito. Ojalá todo siga bien para todos. Esto nos lo comentaba Jessie desde el 26, que fue cuando se empezó a filtrar muchísima información. De hecho, los canales no han parado de dar información al respecto. Pero el día de hoy, como les diré, se ha ido sintiendo de menos a más, a más, a más. De repente ya está siendo muy exagerado lo que se está comentando, por ejemplo, el día de hoy, con relación a si se ha estado utilizando, por ejemplo, a otros miembros de BTS para encubrir relaciones que tienen con otras personas, ya sea dentro o fuera del mismo grupo. O sea, ya creo que se está saliendo de proporción y apenas llevamos 3 días de que la información se empezó a publicar. Benvinda nos comenta: Park Jimin debería cambiar a algunas de las personas que trabajan con él porque no hacen su parte de manera correcta y voluntaria. Parece que algunas de las personas que trabajan con él son antis, mientras que las que trabajan con otros los tratan mejor. Me di cuenta de esto hace mucho tiempo. Fue lo primero que noté en mucho tiempo. ¿Tú qué opinas? Bueno, Benvinda, la verdad creo que, por ejemplo, los productores que estuvieron con él en lo que tenía que ver con la creación tanto de Face como de Muse, creo que eran personas maravillosas. También tuvo la oportunidad de trabajar con otros productores no coreanos que también crearon y le ayudaron a este proceso para sacar canciones buenísimas como la de Who. Entonces no creo que las personas que sean muy allegados a ellos sean quienes, digamos, los están traicionando. Puede ser un simple mal manejo de la empresa y de cómo están también llevando lo que tiene que ver, pues tal vez con las promociones, tal vez, y es algo que he notado con todos los BTS. Todas se quejan de que a su bias no lo tratan como tratan a los demás. Entonces creo que es una percepción generalizada, pero tal vez, insisto, sea un mal manejo que tiene la empresa y no tanto,
digamos, las personas que están realmente cerquita a ellos. Yo creo que se debe tal vez a coincidencias desafortunadas, quiero pensar. Alejandra comenta, Bel, lamentablemente se basan que aunque hablen mal sigue siendo publicidad. Qué triste que no protejan a sus idols, incluyendo a Jimin, que siempre hemos visto que no lo tratan igual. Ahora, ayer estaba yo leyendo el caso de uno de los chicos de Seventeen que también sufría de repente mucho acoso, odio, y también se manifestaba que la empresa no lo trataba de la manera adecuada, que fue, digamos, el mismo reclamo que tuvo Hani de New Jeans, que todos pertenecen a HYBE, que de repente pareciera que se agarran a un miembro de alguna agrupación y este se llega a percibir que no lo tratan igual a los demás. En su caso, Hani, por ejemplo, levantó la voz y dijo que ella sí sentía que sufría malos tratos por parte de los ejecutivos de HYBE y de elenco de HYBE, es decir, de otros grupos. Entonces, yo no quisiera pensar que solo con Jimin, vuelvo a que tal vez son malos manejos que pudiera tener HYBE, cosas que van a tener que empezar a mejorar porque obviamente no está funcionando. Sara comenta, hola Bel, buen día, despertando y escuchando tu esperado podcast. Gracias por tan bonitos comentarios, todas quieren participar en tu canal. Siempre es bueno tener un espacio para compartir opiniones de forma respetuosa. En estos días, Bel, he andado un poco bajoneada. Ya no he entrado casi a X debido a la ola de hate hacia Jimin por haber quedado en el número 1 en la primera ronda de los Mama. Me afecta un poco porque, aunque no lo digo siempre, mi realidad de ser ARMY fue por él. En uno de mis momentos más oscuros de mi vida, en donde apenas podía incluso respirar, una madrugada estaba viendo TikTok y me topé con un fragmento de la canción de Truth Untold, justo en la parte donde canta Jimin. Ahí conocí a BTS. Verlo interpretar esa parte en especial y verlo a él me hizo querer saber quién era, y ahí descubrí que son 7. Esa noche me la pasé escuchando la música del grupo y traduciendo sus letras, y vaya, fueron una curita para mi alma, y más cuando escuché Like Crazy de la era Face de Jimin. Ellos me salvaron, Bel, con su música, pero Jimin fue el ancla y el salvavidas que me levantó sin conocerme, sin saber siquiera de mi existencia, y a través de una pantalla logró lo que nadie había logrado. En serio que siento que es tonto, porque vaya, a mis 35 años esas cosas podrían ser niñerías, pero fue lo que sucedió. Así que no me da pena admitir cuando alguien me dice ¿por qué Jimin es mi bias? Porque Jimin me ha rescatado con su música, su arte y la luz que irradia en su personalidad. No digo que sea un ser perfecto, pero ¿quién decide lo que es perfecto o no? Así que espero que siempre permanezca fuerte y sepa que no importa cuánta gente lo odie, al final siempre seremos más la multitud que lo ama y por quien vale la pena seguir luchando. Sé que cada uno de ellos ha pasado momentos difíciles, tal vez algunos más que otros, porque es la verdad, pero también hay que admitir que cada uno ha trabajado con todo su esfuerzo para ser quienes son, y que sin duda alguna ninguno de ellos existiría si no hubiera existido BTS, y que BTS no sería nada sin alguno de los 7, porque son un trabajo en equipo, porque cada uno de ellos como personas, todos son talentosos y siguen luchando duro en una sociedad tan cerrada como lo es en su país para estar donde están. Gracias, Sara, por este comentario que además en este momento creo que es muy necesario e importante. Mari nos comenta, hola Bel, me encanta el podcast, siempre me gusta escuchar las opiniones del resto de las chicas. Solo añadir que el tema del humorista y la estafa a Jimin salió precisamente porque lo denunciaron varios de los que estafó en una demanda conjunta, ya que fue llamado a declarar. Solo queda esperar y mirar cómo evoluciona el asunto, pues entendí, lo despidieron de su trabajo. Lo que sí vi fatal es que si es cierto que su compañía sabía de todo esto, no hiciese nada por atajarlo antes. El ser ludópata es una enfermedad y no se cura tan fácil, necesita mucha terapia y es fácil volver a recaer en el vicio. Una pequeña actualización sobre el contrato de los chicos. Varios medios han publicado que los chicos han firmado un contrato conjunto por otros 10 años más.
contando desde el 2025. Por este motivo firmó con HYBE, la empresa de marketing americana. Esperaron a hacerlo a confirmar con este hecho. Me encanta ver a Solecito salir del cuartel. Una pena que los chicos no fuesen, pero esa alerta los encerró en sus compañías. Eso es lo que pienso. Seguramente estaban fuera, pues el día 16 estuvieron muy activos en Weverse y sus comentarios fueron a horas diferentes de lo que suelen hacer. Poco después ya fue cuando decretaron la alerta y la vuelta de todos los militares activos a sus respectivas bases. Esto que comenta también Mari, bueno, para cerrar digamos el asunto con este cómico que estuvo estafando a varias luminarias coreanas, entre ellas Jimin, bueno, pues creo que ya queda un poco más claro lo que había ocurrido con él. Y por otro lado, y esto es importante también, el día de hoy salieron unas entrevistas con Jin donde él comentaba que sí quisieron ir todos, pero en realidad sí fue complicado, que inclusive Hobby les dijo, bueno, no se preocupen si no pueden venir, pero Jin decidió inclusive dejar su tiempo que él tenía para su trabajo, para cumplir con todos los compromisos que ahora tiene, para ir por Hobby. Pero sí creo que se está relacionando directamente con la alarma que se dio en Corea por esta situación tan tensa que viven todos los días con Corea del Norte. Y bueno, creo que también con eso cerramos un poquito ese tema. Mari también le comenta a María Teresa, que le respondió a su comentario. Le dice: hola María Teresa, eso fue lo que vi en varios medios, tanto coreanos como extranjeros. También que esa empresa estará al 100% operativo al final del 2025, o sea, para cuando los chicos estén de regreso. Creo que viendo cómo está el panorama en Corea, es lógico pensar que tanto HYBE como BTS se involucrarán más en sus carreras en Occidente y dejarán un poco de lado su carrera en Corea, más viendo cómo los tratan en su país natal. Bang PD ya compró una mansión en Los Ángeles que ya es usada tanto por altos funcionarios de HYBE como por los miembros. Esto sí está comprobado, hasta dijeron de quién era antes. Ahora no recuerdo su nombre y también sacaron fotos de la casa. Fue muy comentado que Jimin y Jungkook estuvieron varios días en esa residencia. También se comentó que Jimin se compró un apartamento en Nueva York. Algunas de las fotos que tiene cuando estaba en promoción de Face dicen que son de ese lugar, pero muchos son rumores que no están confirmados al 100%, pero ya sabes que dicen: cuando el río suena, agua lleva. Ahora, Noemí también nos comenta: hola bonita Bel, gracias por el video. No siempre puedo comentar, pero estoy presente. Bueno, creo que sigo sin terminar de comprender las acciones de la empresa. Siempre me duele mucho por Jimin. No tuvo ni tiene el apoyo de esa empresa. No quiero profundizar en eso porque creo que nunca sabremos la verdad de lo que pasa, si es que vale más lo comercial que sus artistas. Ojalá que esto no les cree inconvenientes a nuestros chicos bellos, recordando todo lo que está ocurriendo justamente en esta situación con estos documentos filtrados. Jennifer también comparte: hola Bel, realmente es preocupante todo lo que está pasando. Sin embargo, pareciera que es como una cacería de brujas. Justo cuando BTS está en el servicio militar, se filtran cosas desagradables que ellos no pueden defender ni aclarar. Creo que es posible que la empresa pudiese dar la oportunidad de que existan más interacciones de unos dúos que otros por el mercadeo y las ganancias, pero fervientemente creo que los chicos se aman, los 7 se aman y son familia. Más allá de cualquier cosa, la relación de Jimin y Jungkook es especial, no porque una fanaticada quiera, sino porque sus interacciones hizo a su fanaticada. Esto es bastante interesante lo que nos comenta Jennifer. Lucía comparte: hola Bel, siento que la punta del ovillo ya está sacada. Cuando el río suena, agua trae. Tengo la triste sensación de que es verdad lo de los ships. Todo armado, nadie ni los chicos mismos ignoraron en ningún momento en qué consistía el fanservice o como se llame. Eso atrajo la atención de millones de seguidoras que apoyamos pensando que era real, lo cual hoy tengo más dudas que nunca respecto de una relación de pareja entre Jimin y Jungkook. Pero mi apoyo a Jimin es por siempre y para siempre, y deseo ya que la empresa deje de ser cómplice de dudosas acciones y dejen de manipular a sus artistas.
Bueno, volvemos a la complicación que trae también todo esto que sacan acerca de los ships, acerca también del mundo del fanfiction, que se me hace increíble que por una parte lleva cierta lógica, que si tú quieres saber qué está pasando, sobre todo en esto relacionado a los ships, obviamente es un buen termómetro ver esta clase de interacciones que tiene el fandom, tanto en fanarts como en fanfics. Pero ya de ahí, como siempre yo les he dicho, lo que nosotras sintamos viene siendo muy diferente, claro, a lo que pasa en realidad, y solo el tiempo puede dictar qué va a ocurrir tanto con Jimin como con Jungkook como con todo el grupo. Silvia comenta: Abel, yo pienso que hay algo más, porque ahora salen estas cosas. ¿Por qué esperaron tanto tiempo para decir que tienen elementos para creer que estaban dando pie a hostigamiento? Así los muchachos, porque ahora sí toda esa información siempre estuvo ahí. ¿Y por qué no lo investigaron antes de que Jimin estaba siendo atacado? ¿Qué esperaban, que un fan loco lo matara? Si yo fuera la madre de ese muchacho, por los pelos lo sacaba de esa empresa, le dijera: hijo, vaya usted solo, que usted puede, y cuente con el apoyo de sus seres queridos, y que Dios me lo acompañe, y que se fastidien los de la empresa. Esto en un, digamos, escenario utópico podría llevarse a cabo, pero la realidad es que, y pasa tanto en Corea como en Japón, y yo creo que en cualquier parte del mundo, incluido Estados Unidos, si tú dejas a tu empresa así como así, generalmente llega a ser un suicidio artístico, no lo vas a lograr. Generalmente las empresas tienen mucho poder, entonces creo que tanto a Jimin como a otros miembros de BTS les queda prácticamente imposible esa opción de dejar su empresa si es que ellos quieren seguir siendo artistas. Sobre todo pensando en que la mentalidad asiática es que tú trabajes con tu empresa de aquí al resto de tu vida, y es como algo que está muy adherido a su manera de ser y a sus responsabilidades. Entonces el que pudieran cambiar de empresa, les digo, es prácticamente que imposible. Paloma nos comenta: qué asunto tan feo y tan preocupante este que tocas, y me alegra que lo hagas primero poniendo el foco en que muchas cosas que están saliendo no sabemos siquiera si son ciertas o falsas. Yo no sé cuántos empleados hay en Hybe, pero seguro que son muchos, y entre esos muchos habrá haters y malas personas, envidiosas, malintencionadas, y otras que por dinero vendan información y documentación privada, y cuando no tengan nada la crearán para destruir a quien se ponga en su mira. Pero todo esto con un propósito, que es destruir a Hybe, llevándose por delante a BTS o al revés. Y quien sabemos desde hace un tiempo que está empeñada en esa cruzada con todo su negro corazón, sí, exactamente, Minhy, la CEO de Adore. Por tanto, creo que esto terminará en los tribunales, que es donde se debe, y no en estos juicios que se realizan en las redes sin saber de lo que se habla. Ahora me explico tantas acusaciones desmedidas hacia Suga pidiendo su despido por algo tan estúpido como lo que le ocurrió. Y lo peor, como dice Mari, que ha estado sembrada, es que saldrán muchas más cosas hasta que se incorporen los 7, sabiendo que al estar en el ejército ellos no pueden ni siquiera replicar. La gente en general piensa poco y analiza menos, se tragan la primera ronda de basofia que les lanzan, destrozan a sus propios ídolos y luego vete tú a recomponerles la vida que tenían. En fin, una pena, pero ya te digo yo que si fuera BTS, haría una reunión de urgencia con la hartura que ya tienen, especialmente Suga, RM, Jimin y Jungkook, y mandaba todo al carajo y me iba a disfrutar de la vida con los millones ganados, que es bastante interesante ahora que volvemos a retomar este asunto de que es muy difícil que los chicos dejen su compañía porque ellos aman ser artistas. Entonces eso complica mucho todo, pero también el hecho de que ahora se está filtrando más y más y más información, y esto ya no tiene control y ya se están diciendo unas cosas. Ahora, Norma comenta: todos los miembros tienen una personalidad, son tan maravillosos y cada uno tiene su voz. Hay que desearles a todos los éxitos del mundo, son personajes que están en el servicio militar, y si alguien habla mal de ellos, cuando salgan se podrán defender. Es una vergüenza que estén hablando de estos chicos cuando ellos hacen ganar al gobierno, y si no fuera por ellos, Corea del Sur nadie supiera de ese país. Hablan de estos chicos cuando deberían defenderlos, ya que colaboran mucho en
Corea. Les deseo muchos éxitos para cada uno de ellos. Me comenta, hola, bien con todo esto que está pasando, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho de lo que se dice es falso. De hecho, la famosa lista de ships no es de Hype, es una página que hace encuestas sobre los ships para los fanfics y tomaron capturas de pantalla. Por eso circulan varias listas con diferentes ships en los primeros lugares. Mi opinión es que tenemos que ver esto con cabeza fría, andarnos con cuidado y pie de plomo. Hay mucha información fake. No sabemos si Min-hee está actuando su sueño de acabar con los chicos, cosa que no logrará porque ARMY no lo permitirá. Bien, cuidemos a los chicos y cuidémonos de ser usadas como arma. Los chicos son adultos, saben cómo moverse en terreno. Bendiciones. Carmen está tocando aquí otro tema muy importante porque volvemos a la desinformación y a todo lo que se está comentando. Hoy de verdad estaba yo viendo unos videos que me parecían ridículos por las cosas que se estaban diciendo y la verdad me siento hasta ofendida de que tengan de verdad 20,000 visualizaciones porque lo que se está diciendo ni siquiera es verdad, pero hay muchas personas, canales, empresas que se están beneficiando de toda esta ola de información ni siquiera comprobada. Plushy, también otra de nuestras colaboradoras recurrentes, comenta: hola Bel, saludos para todos y que tengan un buen inicio de semana. Aquí te dejo mi comentario. Creo que hay un poco de exageración en cuanto a cómo se está manejando la situación de Hype. No creo en todo lo que se ha dicho. Tampoco en que la empresa obligue o incite a los chicos a fanservice, sino todo el sufrimiento de Nam con las interacciones del Jikook no tendría sentido. Ahora, si estuviéramos hablando de Taiwán, Tailandia o Japón, te diría que sí, pero en Corea es algo improbable. Que haya abuso de poder, malos tratos, eso no solo pasa en Hype, pasa en cualquier centro de trabajo. No está justificado, pero sucede. Lo tienes que ver a un envidioso, un chismoso y al que se cree el dueño de la empresa y solo es un empleado. Creo que los chicos saben el terreno que pisan y no creo que ninguno deje la empresa, ya que también tienen acciones dentro de ella. Todos están recibiendo odio, pero no sabemos de dónde salieron esos documentos o si realmente es cierto. Creo que deberíamos dejar que el tiempo saque a la luz las verdaderas intenciones de la información filtrada. También hay que tomar en cuenta que en ese país la forma de resolver los problemas, debido a la cultura y demás, es muy diferente a lo que nosotros conocemos. Lo que Plushy aquí nos hace ver, y creo que tiene razón, es que efectivamente la manera en que manejan las cosas en Corea a lo mejor no nos gustan, pero es la manera en la que se ha hecho siempre. Sara regresa y nos dice: hola Bel, yo anduve investigando hasta donde pude porque sí me preocupó el asunto del cual efectivamente me enteré mediante un grupo de fans de Jimin. Ahora, después vi que los solos de V y Jungkook también se estaban quejando sobre sabotaje a su música. Claro que cada solo defendiendo únicamente a su favorito y victimizando, y no quise quedarme con eso. Bueno, al final encontré que la supuesta página que filtró algunas imágenes en las redes desapareció. Mi debate con los solos es que no son los únicos que supuestamente aparecen en los sabotajes de la empresa, sino que de ser cierto, muchos artistas se verán afectados. Ahora pienso que debemos ser pacientes y esperar fuentes verídicas y oficiales para saber qué es lo que realmente está sucediendo y no comenzar un pleito de hate entre fandoms, más que nada hablando de ARMY. En mi opinión personal, lo único que podemos hacer para apoyar a nuestros chicos es apoyar su música, meterlos nuevamente a los charts y mantener a quienes están dentro, no soltar el apoyo a sus proyectos y trabajo. Apoyar o por lo menos respetar sus decisiones. El fandom no debería solo culpar a un miembro y a otro porque al final, si el fanservice es real, la empresa los obligó, es algo que entonces no estuvo en sus manos y sabemos que ellos tienen un contrato y cláusulas. Aunque comparto contigo eso de que si es fanservice, qué excelentes actores tiene BTS. En fin, hermosa comunidad de este canal, no busquemos culpables dentro de los miembros o los victimicemos con decir que uno ha sufrido más que el otro. Al final, si hay sabotaje, creo que todos lo han tenido. Un ejemplo fresco es Jin. Con todo esto que salió a la luz,
justo cuando él lanza su sencillo, que rápidamente desviaron la atención en su música para voltear a ver y hacer tendencia algo que nos consta es sabotaje a su trabajo. En lugar que lo metamos a las listas y lo subamos para demostrar que Hybe no nos maneja y que apoyemos a los chicos pese a todo, no, lo único que hace la mayoría es ponerse a pelear en una interminable carrera de cuál de sus favoritos sufrió o sufre más. Amo a todos, pero más a Jimin, y mi manera de demostrarlo es consumiendo su música, apoyando sus proyectos y su arte. Pelear todo el tiempo por él no ayudará en nada mientras no haya una fuente verídica. Eso es lo que podemos hacer. Esto que está comentando Sara, la verdad es que sí es bastante importante que lo hablemos, porque en efecto hoy una de las tendencias que estaba en ex Twitter era que Hybe tenía que disculparse con el fandom de Blackpink porque supuestamente habían también utilizado a Lisa. Esto provoca obviamente que entre fandoms, además de todo, se encuentren y haya problemas con las fans de BTS y las fans de Blackpink, además de efectivamente todos estos conflictos internos entre las que amamos a nuestro miembro de BTS y se llega a afirmar que nuestro favorito en efecto es el que ha sufrido más de todos. O sea, parece que es el cuento de nunca acabar porque nos estamos peleando con fandoms de las otras empresas, de los otros grupos, y esto pues así nunca se va a terminar. Judy comenta: sigo comentando en cada video que quieren desenfocarnos ya que Jin va a sacar música nueva. Cada vez que uno de BTS va a sacar música intentan distraer al fandom. No perdamos nuestro objetivo, debemos enfocarnos en Jin, en su nuevo álbum y dejar de seguir chismes que solo quieren opacar a nuestros chicos. Aquí Judy, te aplaudo, tienes razón. Jack Val comenta: hola Bel, muy desconcertante lo que hace la empresa, pero si no fuera cierto hubiera dado difusión al álbum de Jimin, y si está provocando o permitiendo el odio a Jimin o a cualquier artista, qué deshonesto, porque sí están muy buenos para recibir el dinero que BTS les genera. Muy molesta si es real lo que pasa, pero recordemos que cuando el río suena, agua lleva. Y es que esta ha sido una de las frases que más he encontrado el día de hoy y que yo no les voy a negar, yo también la he pensado. Algo está ocurriendo en Hybe, sí hay algunos malos manejos, sí es posible que existan malos elementos y no vamos a decir que es imposible la teoría de que los directivos o las empresas no sientan ningún, digamos, afecto por sus artistas y que los vean como objetos para crear dinero. Claro que sí, o sea, no se los voy a negar, claro que eso es probable. Maines nos comenta: hola Bel, buenas noches, es muy triste todo este embrollo. A Jimin desde hace algunos años se le ha involucrado en relaciones con algunas niñas del medio. En los años del 16, 17, 18 y 2019 con una en especial, y la empresa lo dio por hecho. Eso es un modus operandi y ha permitido el odio a Jimin, aun cuando de él han obtenido un beneficio económico. Ojalá y se aclare pronto esto y no salgan los muchachos perjudicados. Volvemos a que claro que por supuesto que les puede valer todo lo que está pasando con ellos y que solo los vean como pues ahora sí que objetos de cambio, ¿no? O sea, sacan un disco, me dan dinero, me da igual si los atacan, ¿no? Es más, hasta fomento que los ataquen porque así una parte del fandom los va a defender y a mí me generan más ganancias. Todo puede pasar. María nos comenta: espero que los ships se acaben pronto. Bueno, la solución obviamente no es terminar con los ships, eso va a pasar siempre. Así nos tuviéramos que esconder en la dark web, siempre va a haber alguien que va a seguir un ship, no solo de BTS, de cualquier cosa, porque esto se relaciona más a otros movimientos que se están creando en el mundo y que ya tienen mucho tiempo gestándose. El hecho de que a las mujeres nos gusta emparejar en este caso, a nuestros cantantes o personajes preferidos. Ahora, esto tampoco es única y exclusivamente algo que hacemos las mujeres, también lo hacen los hombres, porque también
se basa en absolutamente cualquier cosa que ustedes se imaginen. Programas de televisión, ya lo decíamos, personajes que realmente existen, como pueden ser los cantantes, los actores, también estamos hablando de películas, de series, libros, o sea, es infinito las posibilidades. Entonces el pensar que esto se puede acabar, pues es un poco difícil. O sea, eso no lo veo como muy realista. Viviana comenta: hola Bel, verdaderamente está pasando esto con HYBE. Me parece extraño que la empresa que creó al grupo BTS quiera boicotear o sabotear a la gallina de los huevos de oro. Esto es una controversia, aunque se puede esperar cualquier cosa de estos grandes empresarios que se hacen ricos a costa de los chicos. Realmente este es un tema bastante complejo y hasta inclusive improbable. Desde que los chicos se fueron al servicio militar han inventado tantas cosas. Hay canales exclusivos que hablan de los chicos que salen a comer con amigos, que los visitan las novias, que los padres los retiran, que la abuela está enferma, que ya son padres, y ni hablar cuando los enferman. Inclusive hasta con fotos, gracias a la inteligencia artificial, ya no sabes qué creer. A mí lo único que me importa de todo esto es que los chicos estén bien, que sigan con un buen servicio y se mantengan sanos y saludables, especialmente mi precioso Jimin, que a pesar de estar sirviendo, le sigue molestando su gran talento y fama, y esas personas que no han podido alcanzar ni la mitad de lo que ha logrado Jimin, solo les queda envidiarlo. Otro buen comentario de parte de Viviana, y volvemos a todo esto de que si lo analizamos fríamente, creo que nos vamos a dar cuenta de que la realidad es que la mayor parte de las cosas que nos están diciendo es mentira. Giovannina comparte: por favor, es muy sabido que los aprendices y a los idols les permiten el fanservice y los ships y lo que sea. No permiten noviazgos, no permiten amor y relaciones entre chicos y chicos o chicas y chicas, entre chicos y chicas en Corea del Sur. Cultura hipócrita. Pero en estos grupos es estimulada y lo vemos en sus programas, el fanservice, también en entrevistas y demás. Esto es algo que también Giovannina está marcando y que creo que es muy realista de su parte. El hecho de que, y ya se los había comentado, es verdad, en Asia está bien visto y hasta permitido que, sobre todo en relaciones que tienen que ver con el trabajo diario y que muchas veces involucra que trabajen un grupo, ya sea de solo hombres o de solo mujeres, que en algún momento, y esto es hasta psicológicamente posible, se sientan atraídos unos por otros porque están todo el tiempo juntos. O sea, esa es su pequeña burbuja, su pequeño mundo. Y ya de ahí el que ellos pudieran desarrollar sentimientos que en algún momento también puedan ser buenos para las ventas, claro que es posible y todo es factible. Y ya pues comenzando esa parte que también sirve pues para comercializar y que los chicos se hagan más conocidos y que también vendan esta imagen como de que es normal esta clase de relaciones hasta cierta edad. Por eso les decía que ahora lo que creo que va a seguir con BTS, una vez que estén todos, va a empezar a hacer la presión porque los chicos tengan relaciones estables con mujeres, empiecen a casarse algunos de ellos y hasta tengan bebés, porque este va a ser un ejemplo muy importante y claro que Corea necesita que la gente siga, es decir, que se casen, tengan relaciones, lo que conocemos como lo más heteronormativo, lo más común, y que tengan hijos, porque esto va a servir a que los chicos jóvenes que lo siguen pues hagan exactamente eso. Entonces imagínense la presión que tiene BTS para que por un lado cuando son romances adolescentes y que tengan este sentimiento de amistad tan abierto y que de cierta manera no importa que se gusten entre ellos porque esto es así, se lo repito, pero cuando llegas a cierta edad ya tienes que cambiar y modificar todo eso. Y toda esta revolución que se está haciendo en internet actualmente tiene que ver con muchas cosas que no están claras, que no sabemos de dónde están saliendo, que parece que sí quieren propiciar que entre los fandoms nos matemos, que entre las mismas ARMY nos destacemos y que por supuesto también terminemos con HYBE, como si eso fuera a ser la solución del mundo. Yo no digo ni pienso por supuesto que HYBE sea una empresa perfecta, obviamente, y se los he dicho varias veces durante este video,
Creo que hay malos manejos, pero a su tiempo tendrá que irse solucionando todo eso. Esto no es solo un problema que tenga Corea. Japón ha enfrentado las mismas o hasta peores con sus empresas de entretenimiento que manejan ídolos. Estados Unidos ya ni les digo. Bueno, en el mismo México se ha dado, en Puerto Rico, en todas partes donde ustedes me digan que ha existido un grupo de ídolos, ya sea de hombres o mujeres, ha existido un problema siempre. Generalmente tiene que ver con abusos y malos manejos. Y esto es súper triste, pero es una realidad. Entonces, por ese lado, yo también creo que, claro que existe la posibilidad de que HYBE no sea la excepción, que también haga malos manejos y no cuide a sus artistas. Claro que lo creo posible. Y por otro lado, pues también siento que la situación de los ships es completamente aparte y que alguien se está aprovechando de esto para provocar controversia y por lo mismo más ventas que al final de cuentas solo van a beneficiar a algunos. Y con esto cerramos nuestro podcast del día de hoy. Una vez más le agradezco a todas las miembros del canal. Tenemos una nueva miembro del canal y le damos la bienvenida. Gracias por tu apoyo, por tu cariño a este proyecto. A todos los que ya forman parte de la familia The Boys We Love, muchas gracias. A los que dejan sus comentarios, gracias por participar de esta manera. Me gusta mucho reconocerlos como los miembros activos, los colaboradores. Gracias porque ustedes hacen posible también estos podcasts, y a todos los demás que escuchan y que a lo mejor no dejan un comentario pero que están atentos de lo que pasa, también les agradezco mucho. Si apenas están aterrizando por aquí, les recuerdo que es importante que se suscriban al canal, que le den a la campanita para que les lleguen todas nuestras actualizaciones. Y yo de mi parte por esta noche me despido. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video.